La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición del Altísimo esté con cada familia, cada persona que está interesada en el aprendizaje de las Santas Escrituras. Estamos siempre en Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30 y verso 36 al verso 43. Esta viene a ser como las 64 conferencias hablando sobre la avaricia, es decir, sobre la cizaña. La cizaña la hemos tratado de varias facetas y estamos hoy hablando siempre sobre la avaricia. Esa es la semilla sembrada por Satanás. El diablo siempre está sembrando lo maligno. Lo hace para destruir la sociedad, lo hace para derribar a cada familia, cada individuo, cada nación. El propósito es arrastrarlos al tormento eterno, como él está destinado a ser atormentado en azufre y fuego. Así lo dice las Santas Escrituras. Ahora, el propósito de este programa es que usted conozca lo que es el pecado y sus consecuencias. Y la solución al problema del pecado es Jesús, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla delante de Dios. Cuando el hombre busca de corazón a Dios, el hombre es restaurado, bendecido por Jesucristo. Jesús fue enviado a este mundo, lo envió el Eterno Padre. Jesús de buena gana vino a este mundo porque nos amó tanto, decidió cargar con nuestros pecados, con todas nuestras maldiciones y con todas nuestras enfermedades, y fue a la cruz para clavarlas y al mismo tiempo para desarmar el poderío del que tenía el poderío de la muerte y del infierno. Esto es a Satanás. Para aquellos que están tomando nota, eso está en Hebreos capítulo 2, verso 13, 14 al 16. Es importante que usted sepa de que Jesús vino para cambiar la vida del hombre, para hacer un nuevo corazón dentro del hombre y colocar su Santo Espíritu y sus leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos, para que el hombre pueda adquirir los beneficios de vivir una vida diferente, es decir, una vida santa, ya no la vida del pecado, sino la vida santa. Por lo tanto, Jesús refirió esta gran parábola de la cual estamos meditando. Recuerde que estamos aproximadamente como en la 64 conferencia hablando sobre la semilla de la cizaña. Y seguimos hablando hoy, pero de la avaricia. La avaricia, que es la cizaña sembrada por Satanás en el corazón de millones de almas. En Mateo capítulo 13, Jesús habló diciendo que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba, dio fruto, y entonces apareció también la cizaña. La cizaña aparece juntamente con el resto de la maleza que sabe nacer también cuando se siembra cualquier semilla que servirá de alimento al ser humano. La Biblia dice en Mateo 13, 27 que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor,
no sembraste buena semilla en tu campo, ¿dónde pues tienes la cizaña? Es decir, ¿dónde pues tiene esto cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ese enemigo es el enemigo archienemigo de Dios y es archienemigo también del hombre. Entonces, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Entonces Jesús les dijo, déjalos que crezcan, pero viene el día que serán arrancados, viene el día que serán removidos, no permanecerá la cizaña, nunca permanecerá la cizaña en pie, será cortada y echada al fuego. Y no simplemente cortada, sino arrancada, que significa que no quedará raíz ni rama de lo que es la vida impía. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo entonces Jesús le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ese es el trigo. Entonces el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, es decir, el que sembró la cizaña. El campo es el mundo, pero las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Bien claro lo dice el Señor. La siega es el fin del siglo. Y los segadores que van a levantar el trigo para el granero de Dios son los ángeles de Dios. Y son los mismos que se encargan de arrancar la cizaña para echarla en el fuego. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto está hablando de toda la faz de la tierra. Serán arrancados los impíos, los que causan daño de una y de otra manera en medio de la sociedad, serán arrancados. Ahora, pastor, ¿cómo podrá esta gente escapar de la ira de Dios? Hay la solución, querido televidente. Esa solución Dios la entregó a la humanidad. Se llama Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la solución. Mas el hombre endurecido no busca esa solución. Busca seguir siempre pecando. Le encanta enlodarse como el cerdo se enloda en la lodacera. Así vive el hombre en toda clase de delitos y pecados. Aunque hay personas que ciertamente temen a Dios, pero están en un lugar equivocado. Es decir, no sirven a Dios, sino a dioses que no son dioses. Y por lo tanto, están engañados. Mas Dios dice que los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero añade en el pasaje 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es el pasaje que hemos comentado constantemente desde hace más de 64 días. Ahora, el profeta Ezequiel en el capítulo 34, verso 2 al verso 32, encontramos que los avarientos pastores son egoístas y son traspasados por la espada y echados al Seol.
Estos pastores no solamente tienen que ver con los predicadores, tiene que ver con los gobiernos que pastorean a los pueblos, porque cada rey que es puesto en cada nación, cada presidente es llamado por Dios pastor de sus ovejas. Es decir, Dios los colocó a través del voto o ya sea por las fuerzas de las armas, pero de todos modos fueron colocados en el trono. Aunque algunas personas se levantan contra estos gobiernos muchas veces, pero Dios es el que establece los gobiernos y los establece para que pastoreen sus ovejas. Pero muchas veces la avaricia los lleva al fracaso. Sus tronos son sacudidos de una forma sobrenatural que no pueden prevalecer. Y esto lo vemos en muchas partes del mundo. Ahora bien, como dije en el pasaje de Ezequiel, quiero que usted anote la cita bíblica. Ezequiel capítulo 34, versos 2 al 32. Los avarientos son como los cocodrilos que se lanzan y ensucian la sociedad, es decir, a los pueblos, naciones donde estos viven. Y hacen estragos, pedazos a sus gentes, y hacen pedazos a su vecindario, porque se vuelven revoltosos, se vuelven totalmente personas inquietas, indomables, personas orgullosas y altivas. Pero el mensaje está dirigido por el Dios vivo y verdadero a la nación egipcia, al rey Faraón, por medio del auténtico profeta Ezequiel. Eso lo vemos en el capítulo 32. Le dice Dios al profeta, es decir, a su auténtico profeta llamado Ezequiel: hijo de hombre, entona una endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y le dirás: tú te has semejado a un leoncillo de las naciones, mas eres parecido a un cocodrilo en las aguas. Así te pareces como cocodrilo en las aguas. Te lanzaste al combate en tus ríos, enturbiando las aguas con tus pies y ensuciando sus ríos. Es decir, él por su avaricia comenzó a hacer estrago entre los pueblos, a convertirlos ciertamente en revueltas, en peleas, en insultos, en maldiciones, totalmente destruyendo puentes, destruyendo hogares, destruyendo negocios, destruyendo fábricas, destruyendo los bancos, los mercados. A eso se refiere Dios, que la avaricia los llevó a destruir. Por eso Dios le dice: te pareces a un cocodrilo en las aguas. Te lanzaste al combate en tu río. Los que han visto Discovery han visto cómo esos cocodrilos enturbian las aguas de los ríos, lanzándose a las peleas de aquellos otros animales mansos, quietos, como el ganado, la cebra y otros animales que llegan para tomar las aguas del río. Pero estos cocodrilos se avientan para cazar la presa y hacer pedazos, y de esa manera enturbian las aguas. Así le dice Dios a este rey. Note que le está diciendo al rey primero: tú te has semejado a un leoncillo de las naciones. Así te has parecido, mas eres parecido a un cocodrilo. Dios le cambia la figura de un leoncillo a un cocodrilo. El cocodrilo ensucia las aguas, aunque los leoncillos también destruyen. Entonces, vemos que los gobiernos avarientos que han existido en ciertas naciones del mundo, estos han pasado por crisis terribles,
crisis espantosas, crisis dolorosas por la avaricia. Entonces, y han fracasado terriblemente. Siguiendo Ezequiel hoy, capítulo 32, verso 3 en adelante. Así dice Jehová el Señor, hablando siempre por Ezequiel. Tenderé pues sobre ti mi red en medio de un concurso de muchas naciones, las cuales te sacarán con mi red. Está hablando Dios, que va a levantar una coalición de naciones poderosas en el mundo para ir a sacar el problema de la avaricia, de los que causan desastres por causa de la avaricia. Voy a hacer una coalición de reyes para que te saquen. Y entonces no tenderé pues sobre ti mi red en medio de un concurso de muchas naciones, las cuales te sacarán con mi red. Entonces, los gobiernos avarientos que han existido en alguna nación fueron desechados por Dios y arrojados por tierra, y después sus vidas arrojadas al mismo infierno, al lugar donde las almas son atormentadas día y noche por causa de sus pecados. Según Ezequiel capítulo 32, versículo 4, le dice Dios, y te desecharé arrojándote en tierra seca. Y además, dice Dios, y te extenderé cuán largo eres sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y se saciarán de ti a todas las fieras de la tierra. Es decir, que está hablando Dios de un genocidio, es decir, de una gran mortandad, una mortandad terrible y espantosa. Es lo que causa el ser avariento. Cuando la persona es avarienta, arrastra miles y miles tras sí a la gran perdición. Entonces, y Dios dice, y pondré tus carnes sobre las montañas y llenaré los valles de tus montones y regaré tu sangre por la tierra donde ya haces. Ahí donde ya estás tendido, hasta las montañas, los valles se van a henchir de ti. Es decir, se van totalmente a henchir, a ponerse gruesas de aceite, a ponerse gruesas también de sangre, sangre de muerto. En más de una ocasión, las estrellas del firmamento han dejado de resplandecer cuando Dios ha derribado por tierra a los gobiernos, a sus ejércitos avarientos. Y cuando te haya extinguido, dice Dios, cubriré los cielos y pondré de luto sus estrellas, cubriré el sol de una nube y la luna no dará su luz. Esto está hablando que por causa de los millones de misiles, de bombas y de muchos bombazos tirados de la otra coalición de ejércitos contra ese imperio, contra esa nación avarienta, por causa de esa nubazón de las nubes, es decir, de nubes de humo causado por las bombas, por los misiles, el sol y las estrellas van a perder su resplandor. Es decir, no se mirará con claridad las estrellas, ni la luna, ni el sol, por mucho humo del combate, de la guerra espantosa que habrá. Entonces, esto lo hemos visto ya con la guerra de Irak y con otras guerras que han habido en otras naciones, que el cielo se ha oscurecido. De día y de noche ha estado la oscuridad. De día no se ha podido ver el sol por causa de la nubazón de tanta pólvora y de tanto elemento quemado, ya sean de edificios, ya sea por las bombas y los misiles. Amigo, la avaricia
lleva un castigo totalmente terrible al hombre que comete toda avaricia. ¿Cuál es la solución a este problema? Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor está dispuesto a traer cambios a su propia vida. Él le dice claro: yo vine para dar mi vida, para poderlos rescatar de esa condenación, para poderlos liberar del castigo eterno. Jesús habla específicamente en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14, que todo aquel que mire a Jesús, que fue crucificado, que fue levantado en la cruz, se le va a desactivar el veneno que Satanás ha sembrado. La serpiente antigua será desactivado de la vida de esa persona que se humilla delante de Dios. Tal vez usted diga: Pastor Palacios, es duro lo que usted nos está enseñando. Sí, es duro, pero la solución es gloriosa. Es totalmente preciosa: venir a Jesucristo. Tal vez usted diga: yo no tengo salvación, no tengo esperanza porque he cometido tantos pecados, tantas maldades. Pero si te arrepientes de esos pecados, que sabes tú que son terribles y crueles los que has cometido, pero si te arrepientes y te apartas y comienzas a actuar en justicia, tus pecados te serán perdonados. Dios te dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Él mismo va a escribir sus mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas en tu respectivo corazón. No hay más salvación por otro medio, amigo mío. Es a través de Jesucristo. Te hablo de aquel que fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado por el eterno Padre. Ese Jesús es mi Señor y mi Dios, y es tu Salvador también. Búscalo, ámalo y sírvelo. Ahora, continuando ya para finalizar, todos los luminares resplandecientes del cielo pondré de luto por ti, cubriré tu tierra de tinieblas, dice Jehová el Señor, por causa de ser un ladrón, un estafador, un asesino, un destructor. El corazón de millones es entristecido cuando Dios castiga con su ira a los gobiernos avarientos. Haré entristecer el corazón de muchos pueblos cuando traigan noticias de tu ruina entre las naciones a tierras que nunca conociste. Según el verso 10, y sí, haré que muchos pueblos se asombren de ti, y por ti sus reyes se estremecerán de terror. Cuando yo blandiere mi espada delante de su rostro, temblarán cada momento, cada cual por su propia vida en el día de tu caída. Y Dios usa la espada del rey de Babilonia para hacer caer la coalición de los aliados en sus avaricias. Porque así dice Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Por espada de los poderosos haré caer la multitud, todos ellos los terribles de las naciones, y asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. Así es castigado el pecador no arrepentido. Dios envía cientos y cientos de profetas a decirles: arrepiéntanse. Aun cuando predicamos el evangelio, muchas personas ciertamente se enojan porque dicen: ¿por qué tan duro ese mensaje? Amigo mío, esa es la verdad. No podemos suavizar esa verdad. La verdad es verdad y duele. Pero cuando tú la tomas y comienzas a obedecer la verdad, a caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, te darás cuenta que es tan lindo cambiar de ser un pecador destructor
a un pecador redimido y restaurador. Dios hace ese cambio en el corazón de los hombres. Tenemos a un destructor de iglesias llamado Saulo de Tarso. Camino a Damasco, Dios va y lo encuentra, lo confronta, lo avienta de donde cabalga y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero cuando Dios le habla: ¿por qué me persigues, Saulo?, ya estaba empolvado en el suelo Saulo. Y Saulo entonces, temblando y temeroso, dice: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues para destruir. Literalmente no estaba persiguiendo a Jesús, perseguía a los que servían a Jesús. Y Jesús le dijo: me estás persiguiendo, procuras destruirme. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces el arrepentido dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la calle de la derecha, ahí se te va a instruir lo que debes hacer. Aquel hombre reconoció que Jesús es el Señor y Dios, y que él no tiene poder sobre ese Señor, sino él sobre él. Por lo tanto, mis amados televidentes, déjese de avaricia. Habla Dios con aquellos que son avarientos, que se arrepientan de su pecado, que comiencen a trabajar justamente y hacer negocios con lealtad y con justicia. No con injusticia, sino con justicia. Porque es así como Dios vendrá para reinar en sus propias vidas y cambiar el destino de sus vidas a un destino que antes tenían infeliz, ahora a un destino de alta felicidad. Busca al Señor, ámalo y sírvelo. Cierra tus ojos y di conmigo: amado Dios, gracias por hablarme esta verdad. Creo que me amas y que también soy un vil pecador que no merezco más que ser castigado, pero apelo a tu misericordia y a la preciosa bondad de Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario. Y Él pagó todos mis pecados y cargó todas mis enfermedades y todas las maldiciones de mi vida. Yo me arrepiento ahora de haber vivido avariento, egoísta, siendo perverso y destructor. Ahora, Señor, cambia este corazón, límpiame con tu sangre. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Hazme tu siervo, tu sierva. Y viviré para ti y te honraré para siempre, oh Dios. Muchas gracias. Al mismo tiempo, Dios bendice con salud a los enfermos. Tócalos y sánalos para tu alabanza y para tu gloria. Y muchas gracias por ello. Que Dios te guarde y Dios añada mucha riqueza de bendición a tu alma. Congrégate ahora y que Dios te bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.